Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Personajes Estelares, el podcast del Instituto República. Hoy nos acompaña un gran invitado que ya ha estado con nosotros antes, Gonzalo Arenas, que es abogado, doctor en Historia y ahora decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Gonzalo, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Y hoy nos convoca Antonio Varas. Antonio Varas nació en Cauquenes el 13 de junio de 1817 en el seno de una familia de muy bajos recursos. Abogado y político, ingresó becado al Instituto Nacional y llegó a ocupar el cargo de rector de dicha institución con tan solo 25 años de edad. Fue ministro en los gobiernos de Manuel Bulnes, de Manuel Montt y Aníbal Pinto. Se desempeñó como diputado entre 1843 y 1876 y como senador en 5 ocasiones entre 1876 y 1886, siendo 3 veces presidente de la Cámara Alta. Es reconocido como uno de los fundadores del Partido Nacional o monvarista, como una pieza clave en la administración del presidente Manuel Montt y de la construcción de la República. Antonio Varas, fallece finalmente en 1886. Bueno, Antonio Varas proviene de un entorno de bajos recursos o bajo esos estándares, bajo los estándares actuales de pobreza. ¿Cómo influye eso en su formación personal y en su beta política? Sí, lo que pasa, bueno, él en un principio la familia tenía recursos, pero su padre murió cuando Antonio Varas era muy pequeño y cayó en la miseria, la familia, después de la muerte del padre. Entonces tenía muchos hermanos, vivían en condiciones muy estrechas, y eso yo creo que lo marcó porque él sabía que tenía pocas oportunidades para poder desarrollarse bien profesionalmente, y las oportunidades que se le presentaron las aprovechó siempre al máximo, ¿eh? Hay que decir que el hermano mayor de Antonio Varas fue profesor del Instituto Nacional, y él le consiguió una beca a su hermano para que fuera a estudiar a Santiago. Y era tradición ver cómo el joven estudiante Antonio Varas era el más esforzado, el que le ponía más empeño. Incluso hay testimonios que dicen que a Antonio Varas nunca se le dio nada fácil en la vida y siempre tuvo que batallar. Y yo creo que esa sensación de batallar en contra de todo es quizá uno de los rasgos más característicos de venir de un ambiente de provincia, empobrecido, a la capital, sin recursos, sin conexiones, en el fondo por puro mérito. Y yo creo que eso lo marcó toda su vida. Y ahí en ese sentido, cuando con esta historia el Instituto Nacional resulta clave para Antonio Varas, porque claro, pasó por ahí, fue alumno, pero fue rector muy joven, a los 25 años. ¿Cómo además eso, o sea, cómo se produce esa situación y además cómo eso marca después la vida política de Antonio Varas, cómo influye el Instituto Nacional en él? Sí, bueno, fue clave, así como también fue clave para Manuel Montt y el Instituto Nacional. Claro. Bueno, y para esa toda gran generación de patriotas que se formó, ¿no es cierto?, y que fueron los grandes constructores de la República en el siglo XIX. Y yo creo que el Instituto Nacional cumplió ese rol tan importante de buscar a todos los talentos, a los grandes talentos, independientes de su origen social, de su origen familiar, del lugar donde vivían, y recoger lo mejor de ese talento para colocarlo al servicio del país. Yo creo que también el Instituto Nacional lo forjó en ese sentido de un deber, una responsabilidad pública importante, que además en el Instituto Nacional en aquella época se destacaba, ¿no? Hay que pensar que siempre se pensó, por ejemplo, Diego Portales pensó siempre que los grandes servidores públicos iban a surgir del Instituto Nacional porque era realmente meritocrático y iban a ser funcionarios públicos que se iban a consagrar al bien público, más que a intereses familiares o privados, etc. Por lo tanto, yo creo que fue una etapa formativa que lo marcó para siempre. Y llegó muy joven a ser rector por el apoyo que tuvo en Manuel Montt. Hay que pensar que hay una parte bastante trágica también en la vida de Antonio Varas, que es que su hermano, que le consiguió la beca para ir a estudiar al Instituto Nacional, fallece cuando él todavía tiene 14 años, está recién estudiando. Entonces su única opción, sin el apoyo económico de su hermano, era volverse a Cauquenes. Pero era tan destacado, tenía tanto talento, que los profesores, que eran amigos del hermano fallecido, se juntaron y entre todos le hicieron una mesada
a este Antonio Vara para que se pudiera mantener, seguir estudiando. Y por lo tanto, también esa nueva oportunidad que se le dio, la aprovechó al máximo, sacó todos los ramos habido por haber con excelentes notas y por lo tanto se convirtió como en un emblema de lo que el Instituto Nacional buscaba formar. Y por eso llegó también a rector tan joven. O sea, ¿influye en él socialmente o más bien como espiritualmente, si se quiere, en cuanto a sus hábitos, su voluntad, su mérito? Pero ¿cómo influye también el Instituto Nacional en su vocación pública, este contacto con Manuel Montt que se da en ese escenario? Bueno, ese contacto con Manuel Montt y además con todos los profesores que en esa época, los profesores del Instituto Nacional, todos participaban de alguna u otra forma en la cosa pública. Y por lo tanto, yo creo que eso lo marcó porque, bueno, hay que pensar que el Instituto Nacional en esa época era el gran establecimiento también de educación superior. Era educación básica, o sea, primaria y educación superior también. Era la que entregaba los títulos de abogado en el caso de Antonio Varas. Y todos se sentían deudores del gran esfuerzo que estaba haciendo el país en educarlos. De hecho, cuando Antonio Varas es rector, tiene un discurso de la entrega de premios, por ahí por el año 1841-2, en donde él dice que la gran influencia del Instituto Nacional no es tanto la gran capacidad académica que le da a sus estudiantes, sino que el impacto que tienen sus estudiantes en el resto de Chile. O sea, es fundamental que este conocimiento que ellos adquieren se expanda. Y esa idea de que ellos son parte de un grupo privilegiado en el que el país se está esforzando. Piensa que en esa época también los alumnos del Instituto Nacional tenían un traje especial, porque en el fondo, para que la gente los distinguiera de que, oye, como país estamos invirtiendo en ustedes, así que ustedes tienen un deber moral de expandir lo que reciban. Entonces, eso estaba muy inculcado y por eso además se potenciaba tanto que alumnos del Instituto Nacional fueran a hacer clases en otros lugares, en provincias, en regiones, etcétera, porque era el núcleo central de donde se iba a irradiar la gran cultura que se iba a dar a la población chilena. Más que la alta cultura, era la cultura de masas. ¿Y cómo se da la relación con Manuel Montt en particular? Porque uno ve la historia, ve cómo han quedado ambos, y tienen bastante como cuestiones comunes que hace pensar que hay pocas relaciones políticas como esas que hayan habido en la historia de Chile. ¿Por qué se dio tan fuerte ese vínculo? Bueno, se dio en parte por la amistad que tenía Montt con el hermano mayor, la muerte trágica de él, y que Manuel Montt hizo como quien dirigió a todos estos profesores que lo ayudaron con la mesada, para que pudiese seguir estudiando. Y por lo tanto, lo conoció de muy chico. Y como tenía la edad del hermano mayor, hay una relación como entre hermano mayor y hermano menor. Porque hay que pensar también que tenían una afinidad importante. Los dos habían perdido a sus padres jóvenes, los dos eran de provincia, y si bien la familia de Montt tenía más recursos, los dos eran extraños a los círculos aristocráticos santiaguinos. Los dos eran meritocráticos. Eran personas que estaban como implantadas dentro de una sociedad que creía que ejercía el poder. Por lo tanto, son quizás el primer gran reflejo de esa clase media meritocrática que tiene que luchar con puro talento para poder imponerse. Y yo creo que eso los unió mucho. Y los unió mucho su experiencia en el Instituto Nacional, donde había mucho de este tipo de jóvenes. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una afinidad importante. Hay que pensar que a Manuel Montt le decían el negro Montt. Incluso se decía que tenía ancestros africanos. O sea, muy despectivos socialmente. Y siempre fueron muy despectivos socialmente la aristocracia santiaguina con los dos. Y más todavía con Varas. Por lo tanto, yo creo que eso los unió bastante. Y además, porque eran dos personalidades, si bien era una dupla política importante, eran dos personalidades prácticamente opuestas. Por lo tanto, se complementaban muy bien. Montt era más metódico, más pausado, mucho menos elocuente, mucho más calculador, frío. En cambio, Vara era apasionado,
ejercía liderazgo, son famosas sus intervenciones en el Congreso, ¿no es cierto?, defendiéndose y atacando, era más explosivo, era más sanguíneo en su forma, y esa complementación de dos personalidades tan distintas hacía que el sistema funcionara y funcionara muy bien. Y además que ambos dos tenían un patriotismo a toda prueba, yo creo que eso también los unía mucho. Y ahí, a propósito del temple de Antonio Varas, una cosa que se dice, bueno, tú lo mencionas también, que era más bien enérgico y que en particular no rehuía de los conflictos en la vida pública. ¿Qué tan cierto hay de esta como actitud y qué consecuencias le trajo también como esta actitud frente a la vida? Sí, bueno, a diferencia de Montt, que era más pausado, más reflexivo, quizás iba en formas más indirectas y no tan al choque, Varas era al contrario, era pecho descubierto, ¿cierto?, avanzando por el campo de batalla y pegando sablazos y ataques y defensa a quien se le cruzara. Era una especie como de león dentro de una especie de circo romano, un gladiador. Y eso hizo, bueno, que tuviese enemigos gigantescos toda su vida. O sea, así como tuvo grandes admiradores, Varas debe haber sido uno de los políticos más odiados en su época. De hecho, bueno, en su historia hay muchos casos en donde hay verdaderas confabulaciones para perjudicarlo. Y súmale a eso que además venía de una familia más bien pobre, de provincia, pero que tenía una cultura muy superior al resto. Entonces todos esos ingredientes generaban odios y pasiones en contra principalmente del sector más aristocrático del Partido Conservador, gigantesco, y que duraron hasta el día de su muerte. De hecho, el día de su muerte, los conservadores, que eran sus mayores enemigos, se las ingeniaron para no prestarle la catedral para que pudiese ser el funeral, tuvieron que hacerlo en la casa. Porque en el fondo producía un odio, no sé, casi visceral, además en una sociedad poco dada a los conflictos, donde buscaban más la medianía. Este era un torrente, ¿no es cierto?, que iba, y si bien se generó enemigos, por eso mismo, quizás por esa misma personalidad también, consiguió muchas cosas y logró muchos éxitos, siempre en beneficio del país. Porque además, esa era otra característica. Cuando veía que algo era bueno para el país, no dudaba en ir de frente hasta que lo alcanzaba. Y no se preocupaba mucho de cómo iba a quedar, de quedar bien, etcétera, sino que siempre iba al objetivo, y eso también tiene un gran valor. Y ahí, a propósito de estos conflictos, uno famoso es el conflicto que tuvo con la Sociedad de la Igualdad. ¿Qué efectos políticos tuvo esa disputa entre ideológica, pero también muy política? Claro, lo que pasa es que la Sociedad de la Igualdad, algunos autores dicen que fue como casi el primer partido político organizado en Chile, que era de un liberalismo muy ideológico, muy ilusorio, muy influido por el 48 francés. Claro. Y si bien Varas tenía un fondo liberal importante, de hecho después Varas transita hacia el liberalismo, Varas tenía la suficiente realidad que quizás se la dio el mismo esfuerzo de la vida, etcétera, de que las cosas no son simplemente implementar ideas o transportarlas de un lugar a otro, sino que él tenía un profundo conocimiento de lo que era Chile, de lo que tenía el país y de lo que el país podía dar. Era lo que en esa época Alberdi, ¿no es cierto?, este pensador argentino, decía la república posible, más que la república ideal. Y yo creo que ese enfrentamiento se da no tanto por una diferencia ideológica, sino que por esta idea del principio de la realidad. Yo creo que él incluso coincidía en muchas cosas con la Sociedad de la Igualdad, pero el principio de realidad, que es propio de la tradición política portaliana, además, yo creo que se imponía en él con mucha fuerza, y por eso los combatió no tanto como enemigos a los cuales hay que destruir, sino que como un grupo de personas muy valiosas, pero que con sus ideas solo nos iban a colocar al mismo nivel los otros países latinoamericanos, que era terminar en guerras civiles y de golpe de Estado en golpe de Estado. Bueno, y ahí en ese proceso histórico también se produce el quiebre pelucón, el quiebre de los conservadores. ¿Cuál fue el rol de Antonio Varas y por qué se dice que él fue finalmente uno de los fundadores de lo que salió de ahí el Partido Nacional o Monttvarista? Claro, lo que pasa es que desde quizás el principio del gobierno de Montt y Varas como ministro se empezó a producir una diferencia dentro del Partido Conservador entre los que tenían una visión más laica y meritocrática,
que eran los que representaban Mon y Varas, y los que tenían una visión más aristocrática y religiosa. De hecho, siempre se criticaba a Mon y a Varas que ellos habían nombrado en todos los cargos públicos a pura gente con el concepto en esa época de familias desconocidas, o familias sin nombre. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque sacaban casi todos los funcionarios de gobierno de los cabros meritocráticos del Instituto Nacional. Y eso produjo una división importante porque el partido conservador más aristocrático se creía dueño del Estado. No. Y no en el mal sentido, sino que de buena fe creía que el Estado pasaba por ellos, y que el futuro de Chile pasaba porque ellos estuviesen bien. Si ellos estaban bien, Chile estaba bien. Varas y Mon representan la primera quizás imagen de que hay un bien común que es superior a las distintas clases sociales, que es superior a los intereses sociales, incluso individuales, y ese quiebre se empieza a dar y se manifiesta en esta diferencia religiosa, pero es más profundo que eso. Y en esta diferencia religiosa, Varas jugó un rol en el sentido de defender el principio de que, oiga, aquí el Estado es independiente de la Iglesia, y además existe el patronato, por lo tanto el Estado tiene derechos a los cuales no puede renunciar. Y este conflicto estalló, esta diferencia que se venía incubando hace muchos años, y para mantener esta diferencia, porque el Partido Conservador se situó después de la cuestión de Sacristán como enemigo de Mon, para apoyar al gobierno de Mon surge este Partido Nacional o Mon Varista con todos estos jóvenes meritocráticos, más laicos, y que tenían una fijación por la idea del bien común que iba mucho más allá de los intereses de un determinado grupo social. Y ahí él jugó un rol importante. Y ahí una de las cosas particulares de la historia de Varas, y quizá ahora sería imposible ver una situación similar, pero es que fue 3 veces ministro del Interior de gobiernos distintos. Sí, de 3 presidentes distintos. Claro, de 3 presidentes distintos. Y eso, claro, porque hay presidentes que ocuparon más de un gobierno. Pero, ¿cómo se da esta particularidad? ¿Qué había en Varas que lo nombraban ministro del Interior, que es el cargo de máxima confianza que tenía entonces y tiene ahora un presidente de la República? Claro, fue ministro del Interior de Bulnes, de Mon y de Pinto. Sí. Y en el fondo producía eso porque si hay algo que es común, a pesar de que mucha gente lo odiaba, mucha gente lo consideraba arrogante, mucha gente lo consideraba demasiado peleador, etcétera, todos reconocían que tenía un patriotismo a toda prueba. Y además que todos sabían que siendo un brillante abogado, siempre postergaba su trabajo profesional por cumplir con las obligaciones públicas que le pedían en su momento. Por lo tanto, a diferencia de la gran mayoría de los dirigentes conservadores de la época, Varas vivió una vida bastante modesta. No tuvo grandes riquezas, no dejó grandes herencias, no tenía campos, no tenía animales, no tenía grandes negocios, nada. Él era él y su título de abogado. Y cuando no estaba en el servicio público, trabajaba como abogado, y por lo tanto había una confianza absoluta en que era como el prototipo del estadista, del gran servidor público desinteresado que siempre iba a decir que sí, y además tenía la energía para, incluso perjudicándose personalmente, hacer lo que el bien común requería en ese momento. Y eso se lo reconocían todos, adversarios y amigos. Y por lo tanto, en momentos de crisis, al que se acordaban siempre era Varas. Bulnes lo llamó, ¿no es cierto?, por esta crisis que venía con la sociedad de la igualdad, esta ruptura del consenso que empezaba a existir en el gobierno. Bueno, Mon lo tuvo porque era su mano derecha, y Pinto lo llamó al ministerio por la guerra del Pacífico. O sea, porque Chile necesitaba a alguien que diera garantías de que esto era un tema de Estado y no de un partido político, y quién mejor que Antonio Varas. Entonces, incluso cuando él no quería ya ser ministro del Interior, porque ya tenía su edad, pero estuvo dispuesto a hacerlo también. Por eso es que pudo ser ministro del Interior en 3 gobiernos o con 3 presidentes distintos, porque era como la personificación del servidor público con nivel de estadista, que estaba dispuesto a colocar el interés público por sobre su interés particular. Y eso, aunque uno no lo crea, siempre ha sido una excepción
no solo en el mundo, sino que también en Chile. Claro. Y ahí, cuando Antonio Varas estaba en la cúspide de su carrera política, habían opciones serias de que él fuera el candidato presidencial. ¿Por qué él renuncia a esta posibilidad? ¿Y qué implicancias finalmente tuvo esa decisión para él y para el momento político de ese momento? Claro, él, en esa época, hay que pensar que el presidente de la República, en los hechos, lo decidía el presidente en ejercicio. Claro. El que lo iba a reemplazar. El gran elector. El gran elector. Por lo tanto, Varas era el sucesor natural de Montt. El Partido Nacional lo quería a Varas como candidato presidencial, todos lo querían como candidato presidencial, pero antes de esa elección se había producido la Guerra Civil del 59. Y eso generó, si bien un bando victorioso, que fue el del Partido Nacional, de los monvaristas, etcétera, y que por lo tanto no iban a tener ninguna oposición política para el triunfo de Varas, Varas miró un poco más allá y dijo, mire, mi nombre no es el que Chile necesita hoy día porque venimos saliendo de una guerra civil, si bien ganamos y derrotamos con todo a nuestros adversarios y mantuvimos el poder, y además el ejército por primera vez no se dividió, sino que apoyó la legitimidad y por lo tanto lo hacía aún más fuerte su posición, dijo, hay que unir nuevamente a los chilenos. Y el que es cabeza de uno de los bandos vencedores, o sea, del bando vencedor, no puede ser el mejor para poder producir esa unidad nuevamente. Y por lo tanto, él, en un gesto que nos ha vuelto a repetir, reconoció que el bien de Chile requería otra persona. Y él mismo se encargó de que se eligiera a José Joaquín Pérez, que era uno de los pocos candidatos que en el fondo iba a tener, o sea, que tenía un consenso general y lo tuvo tanto de gobierno como de oposición. Y por lo tanto yo creo que eso habla muy bien de él en el sentido de colocar siempre, y esa es la constante de su vida, siempre el bien público por sobre los intereses privados. Y ahí en ese sentido, esta decisión de Varas termina finalizando esto que se conoció como la República Conservadora. ¿Cuál es el nuevo periodo que empieza en ese momento? Es lo que los historiadores llaman la República Liberal, que en el fondo en un sistema donde comienza la reforma de la Constitución de 1833, se empieza a mitigar el poder presidencial, a aumentar el poder del Congreso, y es esta evolución, por lo tanto, más liberal, que no era incompatible con la idea monvarista, claro. Porque ellos también tenían un fondo, o sea, Varas siempre tuvo un fondo liberal importante. Lo que pasaba era, el principio de realidad era cómo se iba a implementar, con qué pausa, con qué grado de desarrollo, de cómo tenía que darse ciertas condiciones primero para poder seguir impulsando más espacios de libertad. Y de hecho Varas fue un protagonista en este avance liberal y, bueno, de hecho el Partido Nacional o monvarista terminó siendo un partido liberal, parte de la Alianza Liberal en 1875. Y ahí hay una época interesante que, bueno, lo nombra también en su libro otro invitado que tuvimos en el podcast, Guillermo Parvex, en El Veterano de Tres Guerras, que esta misión que le dan a Antonio Varas a que vaya a la Araucanía y de ahí surge un informe sobre la situación que está ocurriendo en nuestro país, además en un momento bien particular donde prácticamente Chile está empezando a ejercer soberanía o intentando ejercer soberanía sobre su territorio, con amenazas argentinas, con un ambiente bastante particular. ¿Pero qué dice ese informe o cuál es la relevancia del rol que tuvo Antonio Varas en eso? La relevancia de Antonio Varas es que primero era muy joven cuando hizo el informe y demuestra una madurez y una visión de servicio, de visión de estadista gigantesco. Porque en esa época ya empezaban los primeros, incluso liberales, a decir que la Araucanía había que conquistarla a fuego, a punta de balazos, porque era la única forma, ¿no es cierto?, de apagar con las rebeliones mapuches, etcétera. Y él lo que dice en el informe, en el fondo, es, mire, es propio de una república tratar a balazos a sus ancestros, a sus hombres y pueblos de donde surgimos también. No, decía, lo propio de una república, ¿no es cierto?, es invitar y ayudar a que se incorporen de la mejor forma posible a la vida nacional. Pero la gran diferencia de Varas es que él dice que
no es que hay, bueno, que es una discusión que existe hasta el día de hoy, no es que haya que incorporarlo a que sean chilenos y se olvidaron de ser mapuche y punto. Él dice, hay que incorporarlos con sus particularidades, y por eso dice que la Araucanía debe tener un régimen especial de gobierno en donde se vayan amoldando las instituciones chilenas propiamente tal con las instituciones mapuches propiamente tal. Por lo tanto, él decía, hay que potenciar a los loncos, a los caciques, hay que respetar ciertas costumbres, o sea, hay que ejercer el poder de una forma especial, de tal forma que se vaya produciendo un proceso civilizatorio sin necesidad de aplastar ni destruir al pueblo mapuche, sino que para que se convierta en un activo. Y yo creo que esa visión, que hoy día, ¿no es cierto?, se postula como quizás la más moderna, la más lógica, dicha hace más de 150 años atrás era una novedad gigantesca. Más todavía cuando todos decían que hay que hacerlo como Estados Unidos, que arrasó con los pueblos indígenas. Y esa es la única solución posible. Yo creo que eso demuestra esa visión de Estado que siempre tuvo y ese no temor a decir qué era lo correcto y luchar por eso y tratar de que se hiciera realidad. No, incluso denuncia algunas irregularidades que se producían en el proceso, por ejemplo, de otorgamiento de títulos de merced, y de hecho él lo visibiliza, y alguna acción toma después el Estado de Chile modificando esa situación. Dice, aquí además hay muchos que se están aprovechando el tema de tierras, económicos, etcétera, y él fue uno de los que hasta sus últimos días siempre criticó de lo que está haciendo muchas veces el Estado en la Araucanía. Bueno, y finalmente, Gonzalo, ¿cómo te parece que Antonio Varas es recordado en la memoria histórica chilena? ¿Se le hace justicia a un personaje que está ahí? No se le hace justicia porque en general la historia política se basa en los presidentes, y además porque Antonio Varas no buscaba el protagonismo, ni el dramatismo, ni tratar de pasar a la historia. Quizás lo que más refleja Vara es estar siempre disponible para lo que el país necesitara, independiente si le gustara o no. Y por lo tanto, si uno revisa las fuentes, siempre está metido en casi todas las cosas de interés público, en todas las comisiones que se armaban, en todas las reuniones, siempre está Vara, era como el personaje permanente. Y yo siempre digo que es como la imagen de las reuniones del día, el que lleva la carpeta, el que toma los apuntes, claro, el que hace la pega. Todos hablan, todos opinan, todos hay que hacer grandes cosas, pero al final de la reunión el que toma los apuntes y la carpeta y empieza a llamar para que se ejecute, bueno, ese era siempre Varas. Y yo creo que se debería destacar esa entrega abnegada, quizás sin la parafernalia que tuviesen otros dirigentes políticos de la época, que eran mucho más ¿no es cierto?, histriónicos, quizás con mayores dotes como comunicadores, pero yo creo que el Chile republicano lo construyeron muchos Antonios Varas que hubo durante nuestra historia de Chile, que han pasado desapercibidos por mucho tiempo, y que son esos hombres como que siempre se mantuvieron en segunda línea, pasaron a la primera cuando fue necesario, pero su tema no era buscar la gloria, sino que era buscar el bien común, y siempre disponible para eso. Yo creo que eso es lo que cimentó la tradición republicana en Chile durante todo el siglo XIX. Bueno, Antonio Varas, entonces, un personaje estelar. Gonzalo Arenas, te queremos agradecer por habernos acompañado en este capítulo del podcast. Y además, Gonzalo Arenas es autor de este libro, Antonio Varas, Cartas, Documentos y Testimonio, una publicación de la Fundación Manuel Montt y el Instituto Res Publica, así que lo pueden adquirir, por supuesto, en la página del instituto. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Personajes Estelares. Que estén muy bien.